comenzar. Buenos días a esta segunda edición del curso Aplicaciones de la Tecnología Nuclear en la Vida Cotidiana que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica junto con el Instituto Nacional de Formación Docente Especializada del Ministerio de Educación de la Nación. Esta es la primera videoconferencia de este año. Esta es una iniciativa que desde el equipo educativo de la CONEA desarrollamos para poder acercar los conocimientos de los distintos expertos y expertas del sector nuclear a la comunidad educativa y también al público en general. Entre los participantes, que ya hemos visto que desde hace minutos están conectados para presenciar esta charla, están los cursantes, aquellos inscritos a este curso, y también hay trabajadores, trabajadoras del sector nuclear que están asistiendo en vivo desde sus sedes, a quienes saludamos, y también, por supuesto, público en general, ya se irán presentando en el chat en vivo que está en este mismo link, para ir conociendo desde dónde nos están viendo. La dinámica de esta charla va a ser la siguiente. En instantes voy a darle paso y la palabra al ingeniero nuclear Aníbal Blanco, que es el que disertará en esta ocasión. Y hemos compilado muchas de las consultas que quienes están realizando el curso han relevado a través de un documento compartido en una wiki, para que el ingeniero las pueda incorporar en la presentación. Han sido muchísimas, los cuales vemos muy bien, pero ya sabemos que no nos va a dar el tiempo. Tenemos previsto que la presentación dure 40 minutos y dejar un espacio de alrededor de 20 para nuevas consultas que puedan surgir a raíz de los temas que se vayan desarrollando. Así que igualmente, ya les digo, pueden desde el chat hacer nuevas consultas y si no, en las aulas trabajaremos estos temas a través de sus tutores. Quiero agradecer antes de empezar al Infod, que nos da esta posibilidad de acercarnos a la comunidad a través de este canal y de esta forma de comunicarnos más cercano con la comunidad educativa. Y también, la gerencia Karen por prestarnos el espacio y lo propio también en el Centro Atómico Bariloche, en el reactor de investigación RA6, donde se va a transmitir hoy. Vamos a dar paso entonces. También antes de comenzar, decirles que aquellos que se están enterando que hay un curso de capacitación virtual docente, tienen la posibilidad de sumarse a partir de la próxima edición, que se abrirá en el mes de septiembre, y así todos los abriles y todos los septiembre tienen la posibilidad de sumarse como cursantes a esta iniciativa. Muy bien, vamos ahora entonces a dar paso al ingeniero nuclear Aníbal Blanco. Él es jefe del Departamento de Relaciones con la Comunidad de la Gerencia de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es egresado y actual docente del Instituto Balseiro. Bienvenido, Aníbal. Buenos días, ¿cómo les va? Aquí desde Bariloche estamos transmitiendo y saludamos a todos aquellos que están participando de esta videoconferencia. Los saludamos a todos aquellos que se conectan desde Salta, desde Chubut, Mar del Plata, General Roca, desde mi querido Chaco. Así que a todos saludos desde esta fría mañana en San Carlos de Bariloche. Vamos a comenzar una especie de introducción a lo que son las aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear desde un ícono que existe en el Centro Atómico Bariloche, que es este reactor nuclear número 6 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un reactor de investigación, de docencia y donde se forman los ingenieros nucleares del Instituto Balseiro. Y pasamos directamente a la presentación. Le pedimos a nuestro compañero Eduardo Genini, que está manejando la presentación, que nos dé la primera página, por favor. Ahí estamos viendo aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear, es el título de la charla, y la primera foto es lo que estamos viendo, es una vista aérea del Centro Atómico Bariloche,
donde podemos ver en el centro, en el círculo central, la ubicación del RA6, donde estamos con vista directa al lago Nahuel Huapi, en un predio realmente maravilloso, donde alrededor del reactor se han instalado numerosos laboratorios para desarrollo e investigación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, uno de los 3 centros de investigación, uno de los 3 centros atómicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si pasamos a la próxima, vamos a ver el marco legal del marco normativo de las actividades nucleares. Las actividades nucleares están dentro de la ley nacional, de la ley número 24084, que rige la actividad nuclear, y la ley 25018, que rige la gestión de los residuos radioactivos generados en toda la actividad nuclear en el país. La CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, también implementa lo que es la aplicación de la Convención Conjunta sobre la seguridad en la gestión de los combustibles gastados que salen de las centrales nucleares y de los reactores de investigación, como en el que estamos, y la seguridad de los residuos radiactivos. Y en el año 2009, más cercano en el tiempo, se sancionó la Ley 26566, que declara de interés nacional la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, la construcción de una 4ª central nuclear y el reactor 100% argentino CAREN. En la siguiente filmina vamos a ver hitos, los más importantes de la historia nuclear argentina. En el año 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el 55 nace, donde estamos en este momento, el Centro de Investigación o Instituto de Física de Bariloche, luego renombrado Balseiro en homenaje a su primer director. En el año 58 se pone en marcha el primer reactor del hemisferio sur, un reactor pequeño de investigación, el RA1. El RA3, el más grande actualmente en operación en el país de los pequeños, se pone en marcha en el año 67. En el año 74 se pone en marcha la primera central nuclear de potencia del país y del hemisferio sur, Atucha 1. En el año 83 comienza a funcionar la central nuclear de Embalse, en Río Tercero, en Córdoba. En el 84 nace el proyecto CAREN, que hoy está en construcción. En el año 94 se divide la antigua Comisión Nacional de Energía Atómica en 3 organismos: la Autoridad Regulatoria Nuclear, que rige y controla toda la actividad nuclear en el país; NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la operadora de las centrales nucleares de potencia argentinas; y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son los 3 centros atómicos y las regionales en todo el país. Luego, en el 2006, se anuncia la reactivación del Plan Nuclear Argentino, y vamos a ver algunos hitos de ese Plan Nuclear Argentino. A ver si podemos ver la siguiente filmina. Son los reactores nucleares que se han desarrollado en el país y que se han exportado. En la Argentina se construyeron el RA1 en el año 57, el RA0 en el 65, el RA2 ya desmantelado en el 66, dijimos en el 67/68 el RA3, en el 72 se pone en marcha el RA4, el único reactor importado desde Alemania, el único que fue construido y diseñado afuera, todos los demás son de diseño nacional. En el 74, en el 84 y en el 2014 se ponen en marcha las 3 centrales nucleares argentinas. Y por último tenemos el RA8, que ya está desmantelado, el último reactor puesto en marcha el siglo pasado, y el RA10, que estará puesto en marcha, creemos que en el 2020, el año que viene, y el CAREN 25, si bien ahí dice 2021, está programado para culminarse en el 2022. Y los hitos de exportación: en el año 78 se exporta el primer reactor a Perú, el RP0, luego un segundo reactor, el RP10, también a Perú. En el año 89 el NUR a Argelia, en el año 97
a Egipto en el año 2006, a Australia, y hay un contrato aprobado para la construcción de un reactor realmente muy importante en el centro europeo, en el país Holanda, en los Países Bajos. Va a ser un reactor realmente muy importante para Europa. Si vamos a la siguiente filmina, vemos el panorama de lo que es el plan nuclear recomenzado en el año 2006 con el proyecto CAREM, arriba a la izquierda, luego la terminación de Atucha 2, culminada en el año 2014, la extensión de vida de la central nuclear de Embalse desde el año 16, todo el 17, y que se puso en marcha ahora en febrero de este año, el proyecto de la cuarta central que avanza con los convenios con la República China, el proyecto de recomenzar a producir agua pesada para los reactores argentinos, el proyecto de enriquecimiento de uranio que concluyó en el hito en el año 2014 de volver a enriquecer en el país, la exploración de uranio que se volvió a buscar nuevamente el uranio en nuestro país. Todavía no hay minería de uranio, se terminó de explorar y explotar minas de uranio en el año 97 y desde entonces se importa el uranio que necesitan las centrales nucleares. Luego, el Gran Plan Nacional de Medicina Nuclear que llevó a cabo muchos centros de medicina nuclear y radioterapia, como el que está en Bariloche. Luego, el proyecto RA10, uno de los proyectos emblemáticos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto con el CAREM, y la nueva planta de purificación de uranio que está siendo construida en la provincia de Formosa. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Aquí vemos el mapa de la República Argentina con las actividades, algunas, no todas, las actividades en tecnología nuclear, y vemos que cubre absolutamente todo el territorio. Todas las provincias nuestras tienen alguna que otra actividad nuclear en cuanto a la medicina nuclear, al uso en la industria. Tenemos centrales nucleares en Buenos Aires y en Córdoba, tenemos reactores nucleares de investigación en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro, y tenemos numerosas actividades a lo largo y ancho de todo el país. En la siguiente filmina podemos ver la asociación desde el comienzo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, madre de la actividad nuclear en todo el país, con la formación de recursos humanos a través de sus institutos de formación de grado y posgrado. El primero, el más antiguo, donde estamos, en el Instituto Balseiro de Bariloche, asociado a la Universidad Nacional de Cuyo, y los dos más nuevos, el Instituto de Tecnología Sábato, asociado al Centro Atómico Constituyentes, y el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benninson, también asociado al Centro Atómico Constituyentes y al Centro Atómico Ezeiza. Ambos, el Sábato y el Dan Benninson, asociados académicamente a la Universidad Nacional de San Martín. Si pasamos a la próxima filmina, podemos ver, ya entrando en lo que es la parte energética de por qué necesitamos energía en nuestro país. Veíamos recién la demanda diaria, un poquito para atrás, por favor, Eduardo, en la anterior, vemos la demanda eléctrica en un día cualquiera en nuestro país. Vemos unas curvas con algunos picos cercanos, abajo vemos las horas y en vertical vemos la demanda eléctrica en días cualesquiera. Y vemos que hay picos de demanda a media mañana, 10, 11 de la mañana, y cuando volvemos a nuestras casas y encendemos las luces y televisores y diversas máquinas entre las 20 y 21 horas en la parte nocturna. En la siguiente filmina vemos cómo se cubre esa demanda con el azul en la parte inferior, la energía hidráulica es la de base, luego la nuclear también considerada de base, en lo rojo es el ciclo combinado y turbogrupos que junto con las hidráulicas de punta compensan los picos de demanda de energía eléctrica en un día cualquiera. Esto es lo que determina qué máquinas van a prenderse para satisfacer la demanda de energía eléctrica día a día. Esto se hace día a día
desde el despacho de carga central que maneja la empresa Camesa y que hemos dado en el curso. En la siguiente filmina, entonces, vemos año a año cómo fue cambiando el consumo eléctrico a través de los años. Y vemos un crecimiento constante. Esto, para el gráfico, para lo que dimos en el curso, termina en el año 2015, pero continúa muy aproximadamente así. Crece el consumo porque crece la demanda, crece el acceso a la electricidad de la población y entonces hay que satisfacer esa demanda. Fíjense que cómo se satisface con la parte superior, la parte grisada que crece y es la generación térmica, es decir, el aumento del consumo se satisface a través de la quema de combustibles fósiles y lo de abajo, el azul oscuro de la base, es lo nuclear y el celeste siguiente es la energía hidráulica que más o menos a lo largo de los años se mantiene en forma constante. En la siguiente filmina vamos a ver cómo se reparte el consumo eléctrico, si bien esto ya está desactualizado desde el año pasado, pero aproximadamente se mantiene muy parecido, donde la gran parte de la torta se reparte en los combustibles fósiles, es decir, quemamos casi 2/3 para producir la energía eléctrica nacional, quemamos combustibles fósiles, aproximadamente 1/4 del consumo se basa en la generación hidráulica y aproximadamente entre un 5 y un 6% en los últimos años está dado por la energía nuclear. Lo que sí ha crecido son las otras renovables que incluyen a las hidráulicas pequeñas, a la solar y a la energía eólica que ha crecido mucho en nuestro país. Si pasamos a el siguiente cuadro, vemos cómo nuestro mundo está atravesado permanentemente por algo que es la radiación. La radiación nos atraviesa el planeta, atraviesa el cosmos, nos llegan de las estrellas cercanas mucha radiación en forma muy variada y de diversos tipos, radiación electromagnética y partículas. En la siguiente filmina podemos ver que también, no solo desde el cosmos nos llega la radiación, sino alrededor nuestro. Estamos rodeados, respiramos, tomamos, nos nutrimos con materiales radioactivos que están en la atmósfera, en la naturaleza, en los alimentos, en el agua, en el aire, en el suelo, y eso nos atraviesa permanentemente. Las cantidades son muy pequeñas y en la siguiente filmina vamos a poder ver cómo los distintos tipos de radiaciones en grandes cantidades son frenados o pueden ser frenados. Las distintas radiaciones se reparten en partículas o radiación electromagnética. Las partículas las llamamos alfa, beta y neutrones en este cuadro. Las partículas alfa se frenan muy fácilmente, son núcleos de helio que con un papel lo puedo frenar. Las partículas beta son del tamaño de los electrones, pero que pueden tener carga positiva o negativa y ya necesitamos un papel de aluminio o algo un poquito más duro como para frenar esa radiación. Luego tenemos las radiaciones más penetrantes como los rayos X y gamma producidos por excitaciones electrónicas, los rayos X, o excitaciones nucleares, los rayos gamma, que ya son muy penetrantes. Para frenarlos necesitamos un material muy pesado, por ejemplo, el plomo. Y por último, están aquellas partículas llamadas neutrones que nacen en los núcleos atómicos y que salen de esos núcleos en algunas reacciones muy particulares y que necesitamos para frenarlos algo así como hormigón o mucha agua o algún material liviano como la parafina. Estas son radiaciones ionizantes, que quiere decir que ionizan, es decir, vuelven a un átomo inestable, con alguna carga eléctrica, entonces se mueve y hay algún riesgo de perder la estructura molecular
debido a esa ionización. Por eso debemos conocer la radiación y debemos cuidarnos. En la siguiente filmina, Eduardo, vemos que toda esa fuente natural de radiación proviene, en su gran mayoría, más del 80%, de la Tierra misma, es decir, del suelo donde pisamos, donde vivimos, donde caminamos, donde respiramos. Y del cielo, del cosmos, viene de esa radiación, ese casi el 20% de esa radiación cósmica que no podemos evitarla porque viene y está frenada en parte por la atmósfera. Toda esa radiación natural en el año da un promedio de 2,4 unidades de esa medición de la radiación en nuestro cuerpo que llamamos dosis. Esa dosis es en promedio anual para cualquier persona de la Tierra, 2,4 de esas unidades que son milisievert. Contra este nivel es lo que la industria nuclear va a ver cuánto es mucho o poco en cuanto a las dosis recibidas por las distintas actividades en el medio nuclear. Pasamos a la siguiente. Y aquí vemos algo muy conocido para los profesores de física, de química, la tabla periódica. En esta vemos todos los elementos de la Tierra y el cosmos, y si tocamos una vez, Eduardo, vamos a ver que aparecen marcados dos de los elementos de esta tabla periódica, y justamente son el más liviano, el hidrógeno, y el más pesado, que aparece en forma natural, el uranio. Son ellos dos los que son fundamentales para tener un reactor nuclear. El hidrógeno como frenador de los neutrones producidos por las fisiones del uranio. Pasamos directamente a la siguiente filmina para ver lo que es la fisión. Tenemos uno de los elementos, el uranio, que está quieto, lo choca un neutrón que produce la partición, la separación de ese núcleo de uranio que llamamos esa reacción nuclear la fisión. La fisión emite a la vez energía y radiación. Energía en cuanto a que esas dos mitades se dividen y viajan a velocidades enormes y se frenan en distancias muy pequeñas, calentando todo lo que está alrededor, y además emite radiación, varias formas de radiación, neutrones, rayos gamma, rayos betas y antineutrinos. Lo único que nosotros rescatamos de la fisión y que nos importa y es fundamental son los neutrones, aproximadamente en un número entre 2 o 3 neutrones por fisión, de los cuales uno de esos 3 neutrones va a absorberse, frenarse en la contención del reactor, el otro neutrón va a ser absorbido por los otros núcleos que rodean a ese núcleo original de uranio, y el tercer neutrón va a chocar varias veces con el hidrógeno del agua o algún isótopo del hidrógeno como el deuterio, y en pocos choques ese neutrón, que nace a velocidades rapidísimas de alrededor de 20.000 kilómetros por segundo, son velocidades muy, muy rápidas, va a disminuir aproximadamente 10.000 veces su velocidad y va a chocar nuevamente con otro núcleo de uranio que se va a romper en dos secciones, va a emitir 3 neutrones, uno se frenará en el borde exterior del reactor, otro se frenará en las barras de control internas del reactor, el tercero chocará varias veces, se frenará, volverá a chocar un núcleo de uranio, y así tenemos la cadena automantenida de fisión. De cada fisión tenemos 2 productos, energía y radiación. Por lo tanto, en el siguiente cuadro, vamos a ver que de esa energía y de la radiación vamos a tener los 2 tipos de reactores. Recuerden que esta charla les queda a todos ustedes, así que pueden volver a repasar los detalles. Y aquí tenemos los 2 grandes tipos de reactores. Los grandes, los que aprovechan la energía, son los de potencia, y los pequeños, los de investigación, que aprovechan la radiación, en particular los neutrones, y son los pequeños reactores, por ejemplo, en el que estoy en este momento. Seguimos a la siguiente. Y vemos
donde estoy exactamente en el predio del Centro Atómico Bariloche. Vemos atrás el Cerro Catedral, el hermoso Cerro Catedral, una vista invernal, y a la derecha, la foto de la derecha, es el reactor visto desde adentro, desde el hall del reactor, y ese círculo gris indica uno de los haces de irradiación del reactor. Este reactor es muy pequeño y tiene una potencia de 1 megavatio aproximadamente. Seguimos en el siguiente, y ahí vemos cómo fue evolucionando una de las más importantes aplicaciones del reactor, que es la cura del cáncer a través de la terapia por captura neutrónica en boro, que es el uso de los neutrones para combatir directamente tumores en piel. Y ahí vemos la camilla, una distribución, la foto de la derecha es la última foto del sistema de posicionamiento de la persona, del paciente, en esta técnica. Seguimos a la siguiente, Eduardo, por favor. Vemos un esquema del proyecto de REA10, uno de los proyectos más importantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que va a ser el reactor nuclear multipropósito de REA10, el más grande del mundo cuando esté en funcionamiento, que proveerá aproximadamente el 10% de los radioisótopos a nivel mundial. Seguimos a la siguiente. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué elegir la energía nuclear frente a otras opciones? La foto nos muestra una persona sosteniendo una pastilla de uranio natural que equivale, si eso se transforma en energía, a lo que usaríamos para fabricar esa misma cantidad de energía, 3 barriles de petróleo, 1000 kilos de carbón mineral o 2.500 kilos de leña o aproximadamente 40 garrafas de gas para quemarlo y producir la misma energía eléctrica que esa pequeña pastilla de aproximadamente 1 centímetro de alto por 1 centímetro de diámetro. Y así vemos en la siguiente cuadro una comparación de lo que emiten en toda su vida útil cada uno de los tipos de fuentes de energía eléctrica, de izquierda a derecha, carbón, luego alguna quema de petróleo, la quema de gas, centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, luego la fotovoltaica, luego la solar y por último tenemos la emisión de los gases de efecto invernadero producidos por una central de biomasa. Vemos en ese cuadro que absolutamente todas, emiten en algún momento de su vida algo de gases de efecto invernadero y producen lo que se llama el calentamiento global o el cambio climático producido por el calentamiento global que trae tantos desastres naturales en la actualidad. Vemos que aún en toda su vida, que es la extracción del mineral, la construcción de la central nuclear y la puesta en marcha, que no emite gases de efecto invernadero, la nuclear es la más benévola en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero. Recuerden que esta presentación va a estar al alcance de todos. Si vemos la siguiente filmina, vamos a ver también el tamaño del predio necesario para instalar una central que produzca 1000 megavatios eléctricos. Ahí vamos a ver que la central nuclear es la que ocupa el menor predio, un pequeño espacio de alrededor de 9 kilómetros cuadrados. Una central de carbón es parecida, entre 18 y 36 kilómetros cuadrados. La hidroeléctrica aumenta el tamaño utilizado del terreno a 72 kilómetros cuadrados. Una central solar, por su eficiencia, necesita un espacio mayor, y una central eólica que genere la misma potencia de esa central nuclear necesita un espacio de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. En la siguiente filmina vamos a ver los consumos
de una central de carbón, 8 millones de kilos de carbón que consume en un día, una central de gas, aproximadamente 3 millones de kilos de gas, y una central nuclear por día consume aproximadamente 3,2 kilos de uranio 235. Los efectos son al medio ambiente, la emisión por día de una central que quema carbón son miles de toneladas de gases de efecto invernadero, una central de gas algunos miles de toneladas, y una central nuclear no emite durante la vida útil gases de efecto invernadero, sin embargo, produce una radioactividad elevada en los elementos combustibles que debe ser protegidos. Pasamos a la siguiente filmina. Vemos cómo funciona una central nuclear. En el círculo negro de la izquierda, o en esa estructura contenedora, es el edificio de contención donde está el reactor propiamente dicho, donde se producen las fisiones en el circuito amarillo llamado el agua del primario, que se calienta y entrega el calor a lo que se llama el generador de vapor, donde circula un segundo sistema de agua independiente, que se llama sistema secundario, que se transforma esa agua en vapor que impacta sobre las turbinas, haciéndolas girar. Estas turbinas hacen girar a la vez un eje conectado a un generador que produce la electricidad. Ese agua que pasa por la turbina es enfriada por un tercer sistema de agua que se toma de la fuente fría, que puede ser un lago, como por ejemplo el embalse de Río Tercero, o un río, Paraná de las Palmas, en el caso de las Atuchas 1 y 2, o del mar, como las centrales nucleares de muchos lugares de Europa. Justamente una de las preguntas de la wiki decía por qué aquí estamos también con un equipo muy grande del grupo educativo de la CONEA. Agustina, desde la wiki, nos pregunta ¿por qué necesita estar cerca del agua una planta nuclear? Justamente por esto mismo, porque necesitamos extraer del agua del lago, el río o el mar, el agua del terciario para enfriar el secundario, que enfría a su vez el agua del primario. Son tres sistemas independientes entre sí que no se tocan y no se contamina de esta manera, no se contamina el agua de la naturaleza. Pasamos a la siguiente filmina. Ahí vemos una foto aérea de la central nuclear de Atucha 1 a la derecha y la central nuclear de Atucha 2, la nueva, a la izquierda, y aquí adelante nuestro el río Paraná de las Palmas y dos edificios muy cercanos al río, que son las casas de bombas, de donde se toma el agua de la fuente fría, y vemos que la blanca, el edificio blanco chiquito, es la casa de bombas de Atucha 1, de una potencia de 350 megavatios eléctricos más o menos, y el edificio de la toma de bombas de Atucha 2 es casi el doble, justamente porque Atucha 2 es el doble de potencia. Sin embargo, las centrales nucleares, sus edificios son muy parecidos. Pasando a la siguiente foto, vamos a ver la central nuclear de Embalse en Córdoba, donde observamos a la derecha donde está el reactor nuclear, eso redondeado se llama la isla nuclear, y a la izquierda, el edificio un poco más marrón, es la sala del turbogrupo, donde están las turbinas y el dínamo, el generador eléctrico, llamado la isla convencional o la sala convencional. Aquí adelante también vemos la imagen del lago, del embalse de Río Tercero, la fuente fría. Vemos una flecha a la derecha que dice cobalto 60 porque se extrae el cobalto 60 de esta central nuclear para aplicaciones en el país, se cubre toda la demanda y además se exporta casi el 90% de lo que producimos al exterior. La siguiente filmina, por favor, Eduardo. Vemos el segundo de los proyectos prioritarios, el gran proyecto del reactor nuclear de potencia de diseño 100% nacional, el proyecto Karen 25, y contamos con es un lujo para nosotros contar en el equipo educativo también con Luciano Turina. Ustedes lo tendrán de tutor en una de las aulas y agradecemos todo el esfuerzo que Luciano hace para compartir día a día el avance de este proyecto, que es un orgullo nacional, el más chico
de los reactores de potencia a nivel mundial, los reactores modulares pequeños. Pasamos al siguiente. Vemos a escala global cómo está hoy en día la construcción de centrales nucleares. Hay 124 centrales en operación en Norteamérica, 3 en construcción, 141 centrales en operación en Europa, 19 en la actualidad de construcción, solamente hay 9 en el Reino Unido en construcción en la actualidad. Hay 122 centrales en operación en Asia, de los cuales alrededor de 50 centrales nucleares se están construyendo en este momento en toda Asia, de los cuales más de 20 son construidas en este momento en China. Y en Sudamérica hay 5 en operación y 1 en construcción, que es el reactor Karen. Vemos que todos los continentes, exceptuando Oceanía, tienen centrales nucleares de operación. Pasamos a la siguiente, por favor, Eduardo. Vemos el mundo iluminado, donde vemos la parte del norte de aquellos países llamados centrales o más desarrollados o ya desarrollados, con una gran iluminación. Esta es una foto del espacio y son justamente, equivalen a los países que tienen mayor cantidad de centrales nucleares y mayor proporción de generación nucleoeléctrica, es decir, a través de la energía nuclear. Pasamos a la siguiente, Eduardo. Entrando ya a las aplicaciones y en la parte final de la charla, las aplicaciones más importantes de la tecnología nuclear son en la medicina nuclear, diagnóstico por imágenes, trazadores, radiofármacos, tratamientos oncológicos. Recordemos que vamos a tener una charla específica, una videoconferencia sobre este tema más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor, Eduardo. Ahí vemos un tomógrafo por emisión de positrones. El radioisótopo utilizado se genera a través de la aplicación de la energía nuclear por reactores nucleares pequeños, como en el que estoy, o aceleradores también utilizados en la Comisión Nacional de Energía Atómica. La siguiente, Edu. Este mapa de acceso a la radioterapia nos indica los países que mejor acceso tienen por habitantes a la posibilidad de hacerse un estudio o un análisis o un tratamiento por radioterapia. Los verdes oscuros son los que más máquinas de radioterapia por habitante tienen. Los verdes claritos, los amarillos y los naranjas son los que menos posibilidades de acceso a la medicina nuclear tienen, y los rojos, donde no hay absolutamente ningún aparato de radioterapia. Este esquema global nos indica que los países del primer mundo, llamados así, o más desarrollados, tienen un fácil acceso a las tecnologías nucleares para la medicina, y ahí nos incluye a nosotros, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, como los países de Sudamérica más accesibles a la radioterapia, y esto es un buen indicador de nivel social de la salud por vía nuclear. Pasamos a la siguiente, Edu. Las aplicaciones industriales de la energía nuclear, esto también recuerden que quedan para ustedes, en aplicaciones en la aeronáutica, en la construcción, gaseoductos para verificar soldaduras, en la industria automotriz, en la construcción de silos de grano, y hay muchísimos otros usos. Por ejemplo, en la próxima, conservación y peritaje de obras de arte, recuperamos libros a través de la irradiación y eliminación de parásitos, de hongos, de bacterias, de virus en nuestros libros incunables, muchos de ellos, cartas de nuestros próceres, de los libertadores. La siguiente, Edu. También para conservación de alimentos, Argentina utiliza y mucho estas técnicas nucleares para exportar alimentos de todo tipo. Se ha ampliado el Código Alimentario Argentino para introducir nuevos tipos de alimentos en la irradiación y así poder exportar. En la siguiente, Edu. También se aplica la técnica del insecto
esto es la irradiación de colmenas y de todos los instrumentos utilizados para el uso y el manejo de la miel y de las colmenas, porque Argentina es un gran exportador, productor y exportador de miel, y se elimina a través de la irradiación dos graves parásitos, la loque europea y la loque americana, que son realmente mortales para las colonias de abejas. En la siguiente, también se irradian todo tipo de cosméticos, máquinas de afeitar, pañales, instrumental quirúrgico, prótesis y tejidos para injertos. La siguiente, para el llenado de líquidos se utiliza la irradiación de algunos radioisótopos para verificar rápidamente, casi instantáneamente, el llenado de botellas. En la siguiente vamos a ver también la determinación de espesores de laminados, y en la siguiente la aplicación de la técnica del insecto estéril para la reducción de esta plaga que es la mosca del Mediterráneo, que contamina las frutas de muchas provincias de nuestro país, y hay varias, Mendoza y San Juan, que tienen erradicado esta plaga a través de la irradiación y aplicación de la técnica del insecto estéril, que recordemos vamos a verlo en futuras videoconferencias. En la siguiente, Edu, también se controla la otra plaga, el mosquito Aedes aegypti, que es el causante de la transmisión del cólera, del chikungunya, del Zika y a veces también de la malaria en nuestro norte argentino. Aquellos que nos están viendo desde Bolivia, del Chaco, de Salta, conocen muy bien estas enfermedades. Y bueno, las técnicas nucleares del insecto estéril también son aplicadas para la erradicación del mosquito. Gustavo de Tucumán nos pregunta si ya se está aplicando esta técnica. Sí, y se ha erradicado desde San Juan y Mendoza, son las provincias que ya no tienen o tienen controlada la plaga de la mosca del Mediterráneo, y se está empezando a aplicar la técnica en el mosquito Aedes aegypti. Todavía no se ha controlado, obviamente, pero se ha comenzado a aplicarla, y esto lleva muchos años de desarrollo. Estamos viendo ahora el ciclo del combustible nuclear, donde rápidamente, recuerden que esto lo van a poder bajar y leer en calma, vemos el circuito. El número 1 es la exploración del mineral, en el 2 vemos la lixiviación, es decir, la primera separación del mineral de uranio de la roca. En el punto 3 vemos lo que se realiza en la mina de uranio. Recordemos que no hay minas activas de uranio en la Argentina, esto se hace en los países productores. Hoy la Argentina importa el uranio. Eso es el último paso, que al salir de la mina de uranio sale un concentrado de uranio con alrededor del 60-70% de su peso es uranio. Eso necesita ser todavía filtrado en una planta de purificación, que eso sí se realiza en el país, en Córdoba, donde se extrae o sale de ella el polvo negro, el dióxido de uranio del punto 7 en esta lámina. Ese polvo de uranio se divide por sus usos para las centrales nucleares de potencia, la línea del punto 4, en la construcción de los elementos combustibles nucleares para las centrales nucleares, o en planchas de elementos combustibles del tipo placas para reactores nucleares pequeños o de investigación o de producción de radioisótopos, que es la línea 7 y 9 finalmente, para los usos en la industria, en la salud y en la investigación. Vemos en el punto 6 que los elementos combustibles son guardados finalmente en una pileta, y en el punto 2A, que luego de concluida la etapa fabril, la mina de uranio es reconvertida o restituida al ambiente a través del programa de restitución ambiental de la minería del uranio, también generado y gestionado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y hay un predio de Malargüe completamente parquizado y, bueno, vuelto a su estado natural.
Seguimos a la siguiente, por favor, Edu. Preguntan también cuánto dura un elemento combustible en un reactor. Es alrededor de 1 año y medio en un reactor de potencia y muchos años en un reactor pequeño como en el que estoy y aproximadamente 5 años en el reactor productor de radioisótopos RA3. Con esto entonces damos por concluida la presentación y pasamos, si te parece, Alejandra, a las preguntas que están haciendo desde YouTube y que han hecho en la wiki. El micrófono, Ale. Ahora sí, gracias por el aviso. Te decía, muchísimas gracias. Es un lujo contar con las explicaciones y las profundizaciones sobre los temas que quienes estén inscritos en el curso están viendo en las clases. Estamos por la mitad del curso, así que ya hay 3 clases enteras y estamos transitando la 4ª, donde hemos visto estos temas que vienen muy bien las aclaraciones. Y tenemos más preguntas que han quedado en las wikis, más allá que algunas del chat en vivo ya fuiste respondiendo. Una que se repitió en la videoconferencia pasada también, que estaría bueno que te refieras nuevamente, es si, la voy a buscar para leerlo exactamente, si el primer neutrón que se utiliza para generar la reacción en cadena se lo dispara o se espera una fisión espontánea para iniciar esa reacción. Paso a contestar. Muy buena pregunta, porque lo que se hace depende del reactor. Si es un reactor pequeño, ¿se me escucha ahí? ¿Se me está escuchando? Bueno, el primer neutrón depende del tipo de reactor. Si es un reactor muy pequeño como este, como el reactor RA6, donde hay muy poco uranio, el núcleo no es más grande que lo que estoy señalando con mis manos, ¿no? De esta altura es el núcleo del RA6, no tiene mucho uranio. Entonces, lo que se hace es acercar al núcleo una fuente de neutrones. Esa fuente de neutrones emite los primeros neutrones necesarios para comenzar la reacción en cadena. Por el contrario, en una central nuclear como Atucha, donde el uranio se cuenta por toneladas, hay muchas fisiones espontáneas y entonces esos neutrones emitidos por fisiones espontáneas, que es natural en el uranio, son los que contribuirán a las primeras reacciones de fisión. Una vez que tenemos nuevas fisiones, ya levantar el nivel de flujo es relativamente sencillo, ya que se extraen barras de control, que son aquellas que mantenían apagado o controlado el reactor. Una vez que se tienen neutrones, entonces se elevan, se sacan las barras de control y se sube la potencia o la cantidad de neutrones que tengo en el reactor y hasta que se mantiene la cadena de fisión automantenida. Excelente. Y a propósito de los combustibles gastados, nos preguntan cuál es el recambio y cuál es la vida útil dentro de las centrales nucleares. En una central nuclear de potencia, los elementos combustibles duran en el reactor, dentro produciendo energía, aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio. En los reactores como este, puede durar toda la vida útil del reactor porque el consumo de uranio es muy pequeño, sobre todo en el RA6, donde estoy yo. Por ejemplo, los combustibles anteriores del reactor, que era la mitad de potencia, se hizo un cambio de núcleo en el 2007, antes que eso habían estado 25 años los mismos elementos combustibles y casi que no se habían gastado. Por otro lado, en un reactor como este, pero más grande como el RA3, los elementos combustibles duran aproximadamente entre 2 y 5 años porque el consumo es mucho mayor. Una vez que el elemento combustible
se agota, es decir, no sirve más para la instalación en la que está, debe ser retirado. Y se retiran en los reactores pequeños, como el RA3 y el RA6, en piletas vecinas al núcleo del reactor nuclear, y en los del RA3 luego son llevados al centro atómico Ezeiza, y las centrales nucleares de potencia como Atucha y Embalse tienen silos secos adaptados para los elementos combustibles, y en Atucha y en Embalse también tienen piletas muy grandes de agua común, muy filtrada, donde quedan los elementos combustibles por muchos años. En Atucha ya más de 30 años, y en Embalse por lo menos 10, 15 años permanecen en el agua. Y respecto de Atucha, nos consultan cuál es la vida útil de la central, es decir, cuántos años va a permanecer en funcionamiento. Y relacionados centrales también, ¿cuál el generador de vapor sería como un intercambiador de calor? La primera pregunta. Con respecto a las centrales nucleares de potencia, son diseñadas todas para una duración determinada. Las de la generación 2, como la central nuclear de Embalse y las dos Atuchas, Atucha 1 y Atucha 2, fueron diseñadas para durar, para vivir 30 años. Como Embalse cumplió sus primeros 30 años, se le hizo una serie de trabajos, modificaciones y reacondicionamientos de la central nuclear, llamado todo eso Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse, durante los años 2016 y 2017. Y ahora, en el 2018 también. Y durante el 2019, en febrero, se prendió nuevamente la central nuclear de Embalse, que va a funcionar durante otros 30 años más. Los reactores nucleares de investigación, como en el que estoy, el RA6, tienen una vida útil mucho mayor. El de Bariloche ya tiene 37 años y puede seguir funcionando otros 30, 40 años más sin ningún problema, porque tienen muy poco consumo de combustible nuclear, se entiende. Y, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre el intercambiador de calor y generación de vapor, las diferencias. El generador de vapor es un intercambiador de calor donde a través de tubos muy finos se intercambia la energía a través del calor, a través de las paredes metálicas de esos tubos pequeños por donde por dentro circula el agua pesada, muy caliente, a muy alta presión y con mucha energía, a muy alta temperatura, a casi 300 grados, el agua pesada de adentro, le entrega a través de esas paredes metálicas esa energía al agua del secundario, que es agua común, agua liviana, muy filtrada, y esa agua se calienta de tal manera que, como está a menor presión, esa menor presión hace que esa agua del secundario hierva, entre en ebullición, así se dice. Y ese agua en forma de vapor es la que sale de la contención, va a la sala donde está el turbogrupo, impacta sobre las turbinas, las hace girar y a la vez hace girar el eje que mueve el gran dínamo que es el generador eléctrico. Excelente. Hay muchas consultas alrededor del elemento uranio. Si podés hacer una breve reseña, no las voy a nombrar todas porque son varias, pero es si hay uranio en Argentina, por qué no se extrae. También había uno en cuanto a las reservas, para cuántos años nos alcanzaría en el caso de extraerlo. Y bueno, cómo es el proceso, no nos vamos seguramente a explayar ahora, y además algo ya contaste en la presentación, pero sí sobre el elemento uranio. Si hay en el territorio argentino, si no se extrae, ¿por qué? ¿De dónde lo importamos? El elemento uranio existe en toda la naturaleza
existe en todas las aguas superficiales, existe en el mar, existe en toda la corteza terrestre. Hay aproximadamente, si hacemos un pozo en nuestro patio, en cualquier patio de cualquier lugar del mundo, en nuestro patio de unos 20 metros por 10 metros por 1 metro de profundidad, tendremos varios gramos de uranio en cualquier lugar del mundo. Hay lugares donde se concentra, por ejemplo, la cordillera de los Andes, y hay lugares donde se concentra mucho más, que son los lugares donde se extrajo uranio en el pasado en nuestro país. No hay minas activas de uranio hoy en la Argentina. Por lo tanto, debemos importar el uranio y se hace de alguno de los grandes productores mundiales de uranio como Kazajistán, Australia, Níger, Canadá, Rusia, Estados Unidos, y hay varios países más que producen en grandes cantidades lo que sale de la mina del uranio, que explicaba en el ciclo del combustible nuclear, que se llama concentrado de uranio o torta amarilla, porque es la traducción literal del inglés yellow cake, que es lo que se exporta, que tiene aproximadamente un 60-70% de concentración de uranio, pero con otros minerales que debe separarse. Eso es lo que se hace en la planta de purificación de uranio que tiene la empresa Dioxitec de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Alta Córdoba, en Córdoba capital. El elemento uranio es un elemento radioactivo de muy baja radioactividad, pero es radioactivo natural. Tiene una vida media, el uranio 235, de 700 millones de años, y el uranio 238, que es el mayoritario, tiene una vida media de 4.500 millones de años, es decir, la edad de la Tierra. O sea, durante un periodo de vida de nuestro planeta, el uranio 238 disminuyó a la mitad de la cantidad de isótopos que tenía en el comienzo, cuando nació la Tierra hace 4.500 millones de años. Por eso, como el uranio 235 desaparece más rápidamente que el uranio 238, a medida que pasan los eones, hay menos uranio 235, y por eso la poca cantidad que hay en el mundo. Y es la misma proporción en cualquier lugar del cosmos. Vamos a tener la misma proporción de uranio 235, 0,72%, en el uranio natural. Es decir, el resto, el 99,3% de todo el uranio que tomamos en el agua, en la tierra, en todos lados, la gran mayoría es uranio 238. Muchas gracias, Aníbal. Son muchísimas las preguntas, por suerte, ¿no? Este es un tema que interesa, que nos van haciendo los participantes a través del chat, más las que ya teníamos compiladas en la wiki. Le pedimos disculpas a vos como disertante y a los que nos están escuchando por el salpicón de temas, pero verán que la industria nuclear es multidisciplinar, y para llegar a las aplicaciones de la tecnología nuclear en la vida cotidiana, que es el tema de nuestro curso, hay que abordar un montón de otros conceptos también, ¿no? Como para tener una comprensión más global sobre el tema. Así que ahora vamos a pasar a otra consulta que también fue reiterada, que se refiere al accidente de Fukushima, en realidad a la catástrofe natural de Fukushima y lo que sucedió después. Si te podés referir para que la audiencia escuche la explicación, y bueno, Chernobyl también. Bueno, si me están viendo en este momento. Perfecto. Bueno, la central nuclear de Fukushima fue impactada por, eran 6 centrales nucleares en el nordeste japonés, y que en el año 2011, el 11 de marzo, llegó un terremoto, un sismo, el tercero registrado en la historia de la humanidad en su tamaño, tamaño destructivo, y el más importante, el más grande en la historia del Japón. Ese sismo impactó en el nordeste japonés en forma inmediata y produjo
el fallecimiento de varios miles de personas solamente por el sismo. Una hora después, como el epicentro fue a unos 200 kilómetros dentro del mar, a una hora aproximada del sismo ocurrió la llegada de un tsunami. El tsunami es un desnivel de aproximadamente varias decenas de metros del mar que impacta sobre el territorio, la tierra, y que arrasa tierra adentro, llevándose puesto todo lo que hay. Eso provocó, el sismo provocó la parada inmediata de 11 de las 54 que había en Japón en ese momento. 11 pararon, 6 estaban muy cerca del epicentro y fueron impactadas por el tsunami. El tsunami provocó la inundación de la sala donde tenían los turbogrupos, los motores diésel que alimentaban el sistema de bombas, que movía las bombas, que alimentaban a su vez de agua de refrigeración al reactor que estaba parado en perfectas condiciones. O sea, una hora soportó todos los reactores de Fukushima, los 6 reactores nucleares que estaban parados en perfecto estado de parada segura, pero la ola que sí arrasó todo el nordeste japonés y se llevó la vida de 18.500 personas en total, terremoto y tsunami, se llevó 18.500 vidas. Sin embargo, el accidente nuclear de Fukushima no produjo ningún fallecido, ni por el movimiento adentro del reactor, ni por la radiación. Lo que sí se produjo es el deceso de 3 personas. Durante el sismo, una persona que estaba en una grúa cayó al suelo y se golpeó demasiado y falleció, y otras 2 personas estaban en el momento de la llegada de la ola del tsunami, estaban dentro de la zona de los motores diésel, tratando de ponerlos en marcha o mantenerlos, y la sala se inundó y fallecieron por asfixia, no por radiación. Ese reactor nuclear produjo después una serie de, los 4 reactores, 3 de ellos produjeron explosión, 2 de ellos produjeron explosiones por acumulación de hidrógeno que rompieron el techo de la contención y produjeron una exposición de material radioactivo a la población cercana. Lo que sucedió es que al momento del impacto del terremoto, la central nuclear emitió un aviso que hizo que la población se retirara unos kilómetros lejos de la central nuclear. Ya estaban lejos, pero se retiraron a unos 3 kilómetros. En el momento del impacto del tsunami, una hora después, se emitió la alarma para evacuación a 20 kilómetros de la central nuclear. Por lo tanto, cuando ocurrieron los sucesos de la explosión química y voladura del techo de una de las centrales y emisión de material radioactivo, no había personas cercanas a la central, ya estaban retiradas a unos 20 kilómetros de la central nuclear y no recibieron el impacto directo de la emisión radioactiva. Por eso, por las medidas de mitigación, es decir, una vez ocurrido el accidente, cómo evitar que eso impacte en la sociedad, fueron muy efectivas y realmente no se espera ningún caso de fallecimiento por culpa de la radiación. Lo que sí es lamentable es que hayan habido varios miles de personas fallecidas por el terremoto, por las casas destruidas, y en total 18.500 personas y 3.000 personas que se llevó el mar y nunca volvieron. La verdad que fue lamentable. De esas personas, ninguna fue directamente fallecida por radiación nuclear.
Y creo que la otra pregunta es de Chernobyl, Alejandra. No, sí, digamos, abordamos estos temas porque es muy importante también, ya que tenemos la oportunidad de charlar con vos, que los aclares. Si bien hay materiales y en el curso también abordamos estos temas, es muy importante aclarar las diferencias con las centrales nucleares argentinas. Por ejemplo, otra consulta es, en el caso de Chernobyl, si podría ocurrir un accidente nuclear de esas características en el país. Me gustaría que te refieras a la seguridad de las centrales y de los trabajadores que allí realizan sus tareas para aclarar esas dudas. No hay ninguna posibilidad de que suceda lo que sucedió ni en Chernobyl ni con Fukushima en la Argentina, porque nuestras centrales nucleares tienen todas, las tres que mostramos en las fotos, tienen un edificio de forma redondeada, perfectamente esféricas en el caso de Atucha 1 y 2, y redondeadas arriba y cilíndricas en el caso de Embalse de Río Tercero, como si fuera termo, un cilindro, un edificio de contención de acero y cemento que justamente retiene no solo todo lo que pueda salir de adentro, sino todo lo que intente ingresar con algún misil o lo que sea, misil, digamos, se le llaman misiles a algún una piedra, lo que sea que pueda venir de afuera, o el impacto de un avión mediano. O sea, ya están diseñadas nuestras centrales nucleares para soportar tanto impactos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Eso es lo que no tenía ni Chernobyl ni Fukushima, y eso es lo que provocó una voladura del techo del edificio de contención y que permitió que lo que sucedió adentro se escurra y se emita hacia afuera y caiga en la población vecina. A diferencia de Fukushima, donde hubo medidas de seguridad y de mitigación, en Chernobyl, por la época de la Guerra Fría, por el diseño, el mal diseño de las centrales nucleares, por la operación mala de las centrales nucleares, el accidente produjo esa voladura del techo y el material radioactivo cayó, se depositó en la cercanía con la población sin avisar. Entonces no hubo un aviso de la población, y ahí sí, el efecto radioactivo sobre las personas que vivían alrededor, que no fueron evacuadas, fue intenso y muy importante, y produjo en el tiempo alrededor de 19 casos de personas fallecidas por cáncer producido por la radiación producida por la ingesta de material radiactivo. Eso sí, fue muy grave, fue realmente una catástrofe generada por el mal diseño de la central nuclear y la mala operación de la central nuclear y la falta de medidas de mitigación de una catástrofe como ocurrió en Chernobyl. Eso, no hay posibilidades de nada, ni de operación, ni del tipo de central nuclear, ni de la forma de la existencia del edificio de contención en nuestras centrales nucleares. ¿Y cómo es? Porque también otra duda que ha sido reiterada entre quienes están viendo la videoconferencia ahora y en las aulas, en el curso docente, de si hay algún tipo de riesgo por vivir cerca de una central nuclear. Esto, haciendo acciones de divulgación científica, también nos encontramos en general que es una preocupación. Me gustaría que te refieras a eso, por favor. En forma normal, si una persona se pone a vivir contra el alambrado de una central nuclear durante todo el año y no se mueve de ahí, recibe uno de los 2,4, esas unidades que vimos en la presentación, 2,4 milisievert, que es una cantidad de radiación que recibimos en forma natural por vivir en este mundo. Si una persona se mantuviera quieta contra el alambrado de una central nuclear, recibiría uno de esas unidades en el año, y está recibiendo 2,4, casi 3, por todo el uso médico que también se le agrega a la radiactividad artificial recibida gracias a la medicina nuclear. Bueno, estaría recibiendo uno de esos. Por supuesto, nadie vive al lado de la central nuclear, está retirada por lo menos unos 2 kilómetros, que apareció esa pregunta
en el chat de YouTube, por lo menos 2 kilómetros de la central nuclear empieza a haber población y en general se hacen más lejos por cuestiones redundantes de seguridad. Así que la población está muy segura, muy protegida de los efectos directos de la radiación de cualquier central nuclear. Y aquí estamos en una condición de un reactor sumamente pequeño, seguro, con medidas múltiples, redundantes de seguridad que yo podría quedarme aquí todo el tiempo. Es más, hay compañeros nuestros que trabajan en oficinas vecinas y estoy señalando la dirección donde está el núcleo muy radiactivo, sumamente radioactivo del reactor nuclear. Y seguramente estoy recibiendo más radiación de la ventana que está directamente, me está dando el sol y recibo más radiación de la ventana que del núcleo del reactor nuclear. Para tratarlos en profundidad con expertos de cada uno de los temas. Tenemos confirmada la presencia de la magíster Celina Orac para la semana próxima, que se referirá a radiaciones ionizantes y aplicaciones de la tecnología nuclear en ese sentido. También más adelante ya avisaremos por los mismos canales de comunicación, estará Hermann Blaumann refiriéndose al reactor multipropósito de RA10. Tendremos ya finalizando el curso docente por el mes de junio, tendremos también una videoconferencia específica sobre gestión de residuos radioactivos y combustibles gastados, así como de ambiente, referido al cuidado del ambiente. Así que esas, lamentablemente, el tiempo es tirando también en los seminarios web y en las videoconferencias, así que no vamos a poder abarcarlas todas. Les agradecemos a los que nos siguen, los que nos han seguido desde distintos lugares del país, inclusive de distintas sedes y regionales de la CENEA, y de otros países del mundo, de Perú, de la región también. Tenemos, vamos a mencionarlos. De Bolivia. De Bolivia, de la Sociedad Bolivariana de Energía Nuclear, de Argentina, de General Roca, el norte argentino, Salta, también de Chaco, Trelew, del Centro Atómico Constituyentes, Malargüe, Mendoza, como dije, Lima, Perú, Venado Tuerto, Santa Fe, Río Negro, la regional Cuyo, de Bariloche, bueno, en fin, de distintos lugares, así que muchas gracias. Vamos a pedirle también a Aníbal que, si es tan amable, si no somos abusivos con su tiempo y su generosidad, si puede estar dispuesto para responder estas preguntas que están faltando también en las wikis de la sala de las distintas aulas del curso. Podríamos, las que se fueron haciendo acá y no van a alcanzar a ser contestadas, también colocarlas en las descripciones de este link. Como dijo Aníbal, les recordamos, este mismo enlace donde están viendo la conferencia, pueden a posteriori verlo de manera offline, así que con solo tener ese enlace pueden verla en detalle, pausarla, inclusive usarla como recurso didáctico para sus estudiantes. Vamos con otra pregunta que ya estamos, va a extendernos 10 minutos más y ya daríamos por finalizada esta videoconferencia. Con respecto a las energías alternativas o renovables, la solar, la eólica, si bien la energía, o sea, para saber si generan algún tipo de emisión de dióxido de carbono, sabemos que la energía nuclear no genera, pero para hacer la comparación con algunas de las energías renovables nos han hecho varias consultas. Sí, justamente lo que vimos en el cuadro de la presentación, en el cuadro donde dice comparación emisiones de gases de efecto invernadero, ahí hay varias presentaciones, trabajos, compartimos en la wiki, en las preguntas de las wiki para los que están haciendo el curso en el Infod, varios trabajos más donde explican de dónde salen estos números. Y el CO2 equivalente, en realidad, todos los gases se pueden traducir a CO2
para hacer un cálculo estimativo de cuánto gas de efecto invernadero se emite en cada una de las fuentes de energía eléctrica. Y esto incluye toda la construcción, es decir, por ejemplo, las hidroeléctricas que tienen tan alta máximo valor es justamente porque se cuenta la enorme cantidad de cemento y piedras que se extraen y se usan transporte, se gastan muchos miles de litros de diésel para mover esos tractores y camiones, para extraer el cemento, para extraer la piedra, para hacer la central nuclear. Luego, durante el funcionamiento, no emite gases de efecto invernadero, ni la hidroeléctrica, ni la nuclear, ni la solar, pero sí durante su construcción. Esos son los máximos que aparecen en el cuadro de emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra de las desventajas de las energías llamadas renovables, como el viento y la solar, es que dependen justamente de la existencia de la misma, ¿no? La existencia de la fuente primaria, como el sol o el viento. Ahí vemos también en la síntesis del mercado eléctrico mayorista que compartimos en el curso, que hay muchos datos, también podemos compartir los últimos de este año, donde las formas de generación eléctrica a través del viento y la solar son muy poco eficientes. Eficientes en cuanto a cuando están a disposición tanto el viento como el sol, la cantidad de energía es pequeña o baja o poco eficiente, y además la disponibilidad. Esto quiere decir la cantidad de horas prendidas y generando energía eléctrica de estas plantas eléctricas, solares y fotovoltaicas con respecto a lo que podrían generar durante todo el día, todo el mes prendidas. La diferencia con la nuclear es que la nuclear no depende ni del viento, ni del sol, ni de las mareas, ni de nada. Está prendida y solo depende de cuestiones técnicas o del combustible o de algún mantenimiento que deba hacerse sobre la planta. Y por eso son tan eficientes, por eso son de base como las hidroeléctricas, no todas las hidroeléctricas, sino como Yacyretá y Salto Grande. Las nucleares, Atuchas y Embalse son las centrales eléctricas de base de nuestro país. Pueden andar al 100% durante todo el año. Bueno, para eso fueron diseñadas. ¿Me queda algo sin responder, Ale? Te decía que sí con la cabeza porque quedan varias preguntas. Vamos a seleccionar algunas como para ir cerrando. Con respecto al reprocesamiento, si te pudieras referir, bueno, hoy sabemos que nuestras centrales nucleares usan uranio natural y agua pesada, pero mencionabas también que de existir la posibilidad de reprocesar, las reservas de uranio podían duplicarse. ¿Cuáles son las características del reprocesamiento y si Argentina podría disponer en el futuro de esa tecnología? La técnica de reprocesamiento no se realiza a nivel de escala industrial, sino a nivel de laboratorio y de demostración. Eso se ha realizado en el país, se ha demostrado que nuestro país puede hacerlo y lo ha hecho a escala, a pequeña escala. Es decir, se conoce la tecnología, pero no se hace reprocesamiento a escala industrial porque no es necesario. La cantidad de uranio existente en la superficie del mundo y los precios son relativamente accesibles como para una cantidad enorme de años, entre 130 y 250 años, es todo el uranio que existe en la corteza terrestre a nivel accesible, relativamente barato, para mantener las centrales nucleares y su crecimiento esperado en algunos cientos de años. Pero eso no es eterno. Entonces, lo que nosotros pensamos es justamente guardar todo el uranio que está ya limpio, procesado, purificado en los elementos combustibles. Es uranio puro lo que tenemos ahí, guardarlos hasta que el precio o las condiciones de
accesibilidad del uranio del exterior sean realmente punitivas. Entonces debamos mirar nuestras piletas y silos secos donde están nuestros elementos combustibles gastados, ir ahí y reprocesar, es decir, separar el uranio que todavía existe, que es casi todo lo que queda ahí es uranio, uranio 238, uranio 235, que queda muy poquito, pero queda, plutonio 239, que también es un elemento muy parecido al uranio 235, y volver a fabricar elementos combustibles para estas centrales nucleares o para nuevas centrales nucleares, como por ejemplo los reactores rápidos que utilizan el uranio 238 como combustible, es decir, las nuestras actuales no utilizan el 238 como combustible, las futuras, los reactores rápidos, sí utilizarían el 238 como combustible, y es casi todo lo que existe en las piletas y silos secos. Por eso es que la política argentina es esperar y ver a futuro cómo viene el panorama mundial, y todavía la cantidad de uranio a nivel mundial es abundante. ¿Ale? Bien, y ya estamos en tiempo. Realmente no se puede abarcar en una hora y pico la cantidad de dudas y consultas que hemos recibido, las cuales agradecemos porque esa es la idea, poder acercar los conocimientos sobre la tecnología nuclear y la voz de nuestros expertos a la comunidad educativa, al público en general. Así que seguiremos haciendo instancias de videoconferencia, vamos tomando nota de lo que ya se dijo y lo que faltó. Vamos a hacer un editado también para poder compartirles y subir en los canales oficiales de la CONEA con esta videoconferencia para que puedan usar el editado como recurso didáctico en sus clases, en sus aulas. Y te pedimos a vos, Aníbal, en base a todo lo que hemos charlado, si te quedó algo por decir o para que puedas cerrar vos de alguna manera. Sí, hay una pregunta que nos pasa nuestra compañera Agustina Macelo, tutora de una de las aulas. ¿Cómo se frena una reacción en cadena o cómo se apaga un reactor? Una pregunta importantísima, que es justamente vía la introducción de barras que hacen exactamente lo contrario del uranio. Absorben neutrones y frenan la cadena de fisión automantenida del reactor. Al introducir las barras de control, se frena la cadena. Y eso es muy importante porque de esa manera, al introducir y extraer las barras de control, es justamente la operación que se hace desde una sala de control similar a la que estoy en este momento. A través de esos instrumentos, el operador del reactor mueve las barras de control para llevar a una posición estable el reactor. De ser necesario, como preguntan en el chat, el operador introduce las barras de control totalmente y el reactor se frena, se apaga, va a su parada segura. Y quería, por favor, si me dejás, Ale, saludar a Eduardo Medina Gironcini del LANENT, que también nos está mirando y está promoviendo esta videoconferencia, y le mandamos un gran saludo a todos en el país, Mendoza, San Luis, Mar del Plata, Salta, mi querido Chaco, General Roca, Perú, Bolivia, que nos están mirando, y saludos a todos también. Bueno, Aníbal, entonces muchísimas gracias por este tiempo y estas explicaciones y el pasaje por los diversos temas que incluye la tecnología nuclear. Para cerrar entonces, agradecerle también al cuerpo de tutores de este curso, que realizan una labor muy dedicada en cada una de sus aulas. Inclusive este año tenemos también 2 nuevas incorporaciones que se han sumado al staff. Agradecer nuevamente al INFOD, al Instituto Nacional de Formación Docente Especializada, por este proyecto que estamos llevando adelante, a la Gerencia de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Energía Atómica también por esta posibilidad de comunicar la ciencia y la tecnología. Y nos despedimos hasta el próximo jueves, donde vamos a estar con la presencia de la Magister Celina Orac, hablando sobre radiaciones ionizantes. A las 11 también les enviaremos el link por los mismos canales de comunicación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.